Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo que tenemos, en especial esta misión sobre la parte de AutoCAD. Les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Bulches, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca. Y a continuación estamos en la emisión del video ciclo AutoCAD número 002, donde básicamente lo que vamos a hablar, así en cortas palabras, es sobre las novedades de AutoCAD. Vamos a hablar de las novedades de AutoCAD 2013. En primer lugar, tenemos un aspecto importante que es la simplificación de la migración de AutoCAD a AutoCAD 2013. Transición a AutoCAD 2013 es más sencilla gracias a la mejora en la gestión de las paletas de herramientas, a la herramienta de restablecimiento que le devuelve a la configuración predeterminada y a la nueva migración de los materiales personalizados. Las anteriores versiones, 2012, 2011, 2010, etc., poco a poco en su ir y venir van transformándose de una manera muy especial para poderle facilitar al usuario muchas ventajas para poder manejar mejor todos los procesos de diseño asistido por computadora y en especial a través de AutoCAD, como es el de la renderización de sus modelos, ¿no? Tenemos también otra cosa que se llama la conectividad de Autodesk 360. Con Autodesk 360 puedes sincronizar dibujos y carpetas directamente desde AutoCAD mediante su cuenta online. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una cuenta online, a través de ella podemos subir nuestros diseños y podemos de cierta manera mantener todo esto sincronizado, ¿sí? Entonces es interesante. Hay un exporte y enlace de archivos directamente desde su cuenta y compartirlos con quien desee a través de la cuenta online de Autodesk. Como ya anteriormente les dije en el video número 001 sobre cómo obtener gratuitamente la aplicación, aquí pues les cuento lo que pasa con Autodesk 360. ¿Vale? Otra cosa también importante que tenemos acá es aplicaciones complementarias de AutoCAD en Autodesk Exchange. Es sencillo aumentar la potencia del software AutoCAD gracias a las aplicaciones complementarias creadas por miembros de Autodesk Develop Network. Échenles un vistazo a los cientos de extensiones que han sido revisadas por Autodesk que se encuentran en una misma dirección. Bueno, vistas en sección y de detalle. Crear vistas en sección y de detalle más rápido, optimizar el flujo de trabajo, elegir métodos de seccionamiento habitual, ya sea completo, parcial, offset o alineado, y que se especifique contornos circulares o rectangulares para las vistas del detalle. En las vistas del dibujo, restringe las líneas de sección y los contornos del detalle de los puntos clave a fin de mantener la fidelidad, aunque cambie el modelo o la presentación. Cuando hablamos de la segmentación o de la sección, nos referimos a cortes, ¿no es cierto?, que se generan en el modelo para poder apreciar en mejor detalle su diseño, básicamente en eso. Estas son cosas que habitualmente otras aplicaciones relacionadas con esta parte del diseño, ¿sí?, creando básicamente planos nos permiten esa parte, ¿no? Poder apreciar un poco más allá cómo el modelo nos está quedando cuando lo estamos haciendo en 3 dimensiones, ¿no? También encontramos la extracción de curvas de superficie, una nueva herramienta de extracción de curvas de superficie, extrae curvas de nivel a través de un punto específico en una superficie o cara de un sólido. El press bull, o sea, lo que llamamos en otras palabras el pulsa-tira, sensible al contexto. Pulsa-tira, eso es cuando uno genera destrucción a los objetos, cuando uno vamos a hablar de un plano al que le vamos a hacer la destrucción de sus desfases para crear las tales paredes, ¿no es cierto? Columnas, etcétera, cosas así de ese tipo, que van con 3 dimensiones. Entonces ahí tenemos en cierta manera un poquito de posibilidades de usar esa parte. Obviamente todo al punto de mejorar, ¿no? Antemano aclaro una cosa, no estamos hablando de una cosa tan demasiado profunda, esto es más que todo para los estudiantes que están en esta carrera técnico-laboral, ayudarles a entender un poquito qué es este concepto. Bueno, está la vista preliminar de cambios en la ventana gráfica, dice, obtenga una vista preliminar dinámica de los cambios en la ventana, de visualización al pulsar el cursor sobre los objetos, vista preliminar de las ediciones de propiedades, es decir, todo objeto como tal tiene sus respectivas propiedades. Vamos a referirnos en propiedades a lo siguiente. Una línea puede tener color, grosor y longitud, ¿no es cierto?
Un objeto puede tener sus dimensiones respectivas, como puede tener su color y también otras cosas particulares, como de pronto el manejo de sus contornos, etcétera. Otra parte es la moderna interacción del usuario como está. Las mejoras de las operaciones de interfaz incluyen una línea de comandos menos intrusiva y más flexible. Fichas adicionales en la cinta contextual y más objetos con pinzamientos multifuncionales. Matrices asociativas o el sombreado le puede ayudar a gestionar mejor el tiempo y a centrarse en el diseño. Interacción que mejora gracias a estas potentes herramientas. Bueno, como tal, cuando estamos haciendo diseños, cuando estamos haciendo planos en AutoCAD, pues obviamente tenemos la posibilidad de acercarnos más a crear interfaces, es decir, podernos meter en otros programas, obtener de otros programas cosas como exportar o como importar, cosas de ese tipo, donde si nosotros hemos hecho modelos en otra parte, vamos a pensar, hicimos un modelo en Google SketchUp, aquí en AutoCAD sin ningún problema, con esta versión lo podemos importar, ¿no? Y de la misma manera de AutoCAD hacia los otros lugares también lo podemos exportar sin mayores problemas. Vamos a hablar de otra cosa que se llama el texto con formato tachado. El nuevo estilo tachado para TextM, las directrices múltiples, las dimensiones, las tablas y la funcionalidad de ArtText le permite visualizar el texto de los documentos con una mayor flexibilidad. Modernas plantillas de usuario, eso sí, algo que enriquece verdaderamente una aplicación es el poder contar con múltiples plantillas para que el usuario tenga la posibilidad de elegir qué hacer, cómo construir, cómo diseñar mejor todo aquel proyecto que quiera incursionar, en el cual quiera procesar. Eso es muy importante. Bien, entonces acá, como se dice, las plantillas actualizadas de AutoCAD 2013 diseñadas para ajustarse mejor a sus necesidades de los usuarios, incluyendo nuevos cuadros de rotulación, o patrones de sombreado más relevantes, más importantes, más estilos de texto, dimensiones, tablas y directrices múltiples. Eso es todo lo que ofrece en este caso. Compatibilidad de archivos de inventor. Compatibilidad, es decir, que un archivo que se construye en otro espacio yo lo pueda abrir con facilidad acá. Eso es hablar de la compatibilidad, que me permita trabajar bien. Que si en un momento determinado necesitamos abrir un JP, nos lo abre perfectamente. Que si necesitamos trabajar un DWG de otra versión, nos lo abre perfectamente. Entonces, esas son cositas muy importantes ahí que básicamente nos ayudan hartísimo. Y esta otra que se llama compartir en redes sociales. Comparta sus diseños de AutoCAD en su vertiente más social, o sea, la más común, la más usada, mediante conexiones incorporadas para Facebook y para Twitter. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una gran ventaja. Bueno, eso en cuanto a la parte de las novedades de AutoCAD, como aquí se puede apreciar AutoCAD 2013. Ahora, enfáticamente a lo siguiente. Voy a traer aquí otro texto. Voy a hacer aquí una pausa. Bueno, una cosa muy importante aquí que tenemos que aclarar a nivel de AutoCAD son sus principios fundamentales. El concepto básico como tal, ¿sí? En primer lugar, para aquellas personas que poco entienden de qué es AutoCAD, AutoCAD es una notación cartesiana. Es un sistema rectangular manejado por coordenadas, ¿no? Nosotros tenemos 4 cuadrantes, ¿no? 4 cuadrantes, según por allá algo muy importante que aprendimos en trigonometría cuando estuvimos conociendo partes del bachillerato, recordémoslo por allá. Entonces, esto está establecido para poder ubicar los elementos con precisión en un dibujo, precisión. Cuando hablamos de precisión nos referimos a que hay distancia de X y hay distancia de Y, que hay intervalos de X y hay intervalos de Y. ¿Sí? Y por supuesto, ellos tienen un valor específico. Habitualmente en AutoCAD, la distancia de X debe estar valorada en 1 y la distancia de Y valorada en 1. El intervalo de X debe estar valorado en 1 y el intervalo de Y debe estar valorado en 1, con el propósito de que haya una mejor precisión para mejorar la notación cartesiana de nuestro dibujo en esta plancha cuadrangular, ¿no es cierto?, o rectangular, para poder hacer mejor los diseños, en este caso, los planos de casas, de edificios, de locales, de bodegas, de fincas, etcétera, ¿sí? Entonces, de eso se trata.
Ahora, consta siempre de dos ejes, uno horizontal y uno vertical. El eje horizontal está denominado como el eje X y el otro vertical como el eje Y, los cuales son ortogonales o perpendiculares para usar la proyección ortogonal y se cortan en el origen, ¿sí? Se cortan siempre en un punto, por eso hablamos del punto inicial, del punto final, del punto medio, y estos son todos elementos que unidos van a conducirnos a algo muy importante que se llama el SCP. Oigan bien, SCP, tres létricas, SCP, ¿de acuerdo? Cada punto del dibujo se identifica en el sistema coordenado por un par de números separados por una coma. Es decir, cuando nosotros vamos a hablar de hacer una línea o hacer un cuadrado, por ejemplo decimos 200, 200 o 200, menos 200 o menos 200, menos 200 o menos 200, 200, etc. Si hablamos de líneas sencillas, sería entonces 200 menor que 0, 200 menor que 180, 200 menor menos 90, 200 menor 90, etc. Otra cosa, estos terminan indicando distancias X y Y. Medidas desde el origen están los números X horizontales aumentan hacia la derecha y de igual manera disminuyen hacia la izquierda, o sea, números hacia la derecha siempre serán positivos, números hacia la izquierda siempre serán negativos, números hacia arriba son positivos, números hacia abajo son negativos, siempre va a ser así. Bueno, y una cosa muy importante, la posición de la coordenada siempre va a empezar en su origen en 0,0. Y la distancia hasta donde se quiera llegar ya depende. Por ejemplo, aquí a través de los límites nosotros siempre la vamos a definir en 210,297. O sea que en parámetros a nivel de nuestro lienzo o nuestra área donde vamos a trabajar siempre será 0,0 y la otra será 210,297. Esos aspectos los vamos a ver un poquito mejor cuando estemos entrando en AutoCAD para trabajar mejor esta parte. Punto. Vamos entonces ahora a otro punto. Bien, podemos definir una línea recta mediante las coordenadas de sus puntos extremos. Por ejemplo, podemos definir una línea que vaya desde su punto inicial de coordenadas 2,1 al punto final 6,4. Esto se llama referencia cartesiana absoluta, coordenadas absolutas, porque ambos extremos están identificados de manera absoluta con respecto al sistema de coordenadas. Bueno, algunas veces es más conveniente dar el valor del segundo punto en relación al primero para realizarlo. Únicamente se tiene que teclear el símbolo arroba antes del valor del siguiente punto. Bueno. Encontramos también otra cosa y es las formas de dar una instrucción y obtener este mismo resultado. Bueno, algunas veces nosotros cuando estamos trabajando en AutoCAD siempre hacemos referencia a un espacio llamado la línea de comandos. En esa línea de comandos siempre vamos a hacer uso del teclado para escribir determinados comandos, determinadas combinaciones, palabritas específicamente para poder trabajar mejor, ¿de acuerdo? Entonces eso eventualmente dentro de nuestro momento de trabajo lo vamos a ver un poquito más claramente. Bien. Bueno, otra cosa muy importante también de contarles a ustedes es que en AutoCAD como tal, pues no solamente se dice que es una aplicación netamente para dibujar. Nosotros aquí en esta aplicación de AutoCAD tenemos algo importante y es que podemos generar la elaboración de una lista larga de comandos, ¿sí? Podríamos directamente todo sentarnos escribiendo coordenadas netamente, notaciones de coordenadas, para especificar un diseño como tal. Podemos trabajar, perdón aquí. Bien, entonces acá lo que les decía, podemos trabajar toda una línea de comandos para definir un modelo como tal. También podemos nosotros trabajar lo que se llama la inserción de texto, ¿no? Aquí tenemos un pequeño aspecto importante, es una plancha muy sencillita, donde se puede apreciar pues el texto. Podemos también asimismo crear, por ejemplo, plantillas. Con base en esas plantillas podemos trabajar mejor. Encontramos también que se pueden hacer, digamos, diseños muy especiales. Por ejemplo, acá tenemos los empalmes. Acá tenemos empalme y además tenemos desfase, ¿sí? Podemos manejar, por ejemplo, aspectos como circunferencias, dándole un poquito mejor de acabado a nuestro diseño, círculos,
arcos, ¿sí? Podemos combinar, podemos recortar, podemos alargar, podemos dibujar polígonos de diferentes tipos, ¿sí? Podemos también manejar, por ejemplo, aspectos en cuanto a matrices también, ¿sí? En cuanto a matrices, programar un poco más, manejar muy bien el zoom, ¿sí? Trabajar diferentes propiedades a nivel de nuestro dibujo, etcétera. Encontraríamos cualquier cantidad de cosas para hacer con AutoCAD. Existen un sinnúmero grande de videos que nos asisten tutorialmente, que nos ayudan y nos enfocan mejor en lo que básicamente podemos nosotros hacer con AutoCAD, que es muchas cosas que podemos hacer. Y toda esa cantidad de videos nosotros lo podemos encontrar en YouTube. ¿Listo? En YouTube. Entonces aquí con con esta pequeña información podemos encontrar muchas cosas. También tenemos la posibilidad de crear los bloques. Un bloque es un elemento ya construido, ya básicamente tiene un poco de cosas, ya tiene bastantes propiedades, entonces nos sirve para poder mejorar un poco más nuestro dibujo. Y podemos mover, rotar, podemos también renderizar, podemos hacer ya cosas especiales, por ejemplo, como darle mejores aspectos, mejores acabados a nuestro dibujo como tal. Hay también cualquier cantidad de tipos de acotaciones, ¿no? Que esa es otra parte, la acotación, existen diferentes modelos. Acá podemos encontrar varios y como tal, eso en cuanto a AutoCAD. Ahora, nos podemos preguntar, básicamente, AutoCAD, ¿qué viene siendo? El concepto más preciso sería este. AutoCAD es un programa de diseño asistido por ordenador. O sea, es un DAO. ¿Sí? En inglés, ¿no? Donde la D es Design, A es AutoCAD y O ordenado. Vendría siendo asistencia, ¿no? Por ordenador, bueno. Maneja dos aspectos, el 2D y el 3D. O sea, 2D o sea, son dos dimensiones y 3D es tres dimensiones. Y está actualmente comercializado por la empresa Autodesk. Algunas de sus características más relevantes entre ellas son, al igual que otros programas de diseño asistido por ordenador, este gestiona una base de datos de entidades geométricas como puntos, líneas, arcos, circunferencias, polígonos, elipses, etc., con lo que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la que se muestran estas. El llamado editor de dibujo. Hay interacción del usuario en que podría realizar a través de comandos de edición o dibujo desde la línea de órdenes a la que el programa está fundamentalmente orientado. Las versiones modernas del programa permiten la introducción de estas mediante una interfaz gráfica de usuario o en inglés lo que se llama el GUI, que automatiza el proceso. Otro punto importante es, procesa imágenes de tipo vectorial, admite incorporar archivos de tipo fotográfico, mapas de bit, dibuja figuras básicas o primitivas como líneas, arcos, rectángulos, textos, etc. Mediante herramientas de edición se crean gráficos más complejos. El programa permite organizar los objetos por medio de capas o estratos, ordenando el dibujo en partes independientes con diferente color y grafismo. El dibujo de objetos seriados se gestiona mediante el uso de bloques. Cuando hablamos de bloques nos referimos a que ya hay una composición de varias cosas y eso organizado y grabado bajo un nombre nos permite que este se pueda usar para acoplarse a diferentes partes de nuestro diseño, posibilitando la definición y modificación única de múltiples objetos repetidos. Este programa también está orientado a la producción de planos, empleado para ello en los recursos tradicionales de grafismo, en el dibujo como color, grosor de líneas, texturas, tramas. AutoCAD a partir de la versión 1, de la versión 11 utiliza el concepto de espacio modelado, o sea, espacio, como dicen, en papel para separar las fases de diseño y dibujo en 2D y 3D.
de las específicas para obtener planos trazados en papel a su correspondiente escala, es decir, maneja escalas desde la 1.1 hasta la 1.1000 o mucho más allá. La extensión del AutoCAD es el DWG. Permite exportar en otros formatos, el más conocido es el DXF. Maneja formatos IGES y STEP para manejar compatibilidad con otros software de dibujo. Por ejemplo, FreeCAD es uno de ellos. Los de Shampoo también. El formato .dxf permite compartir dibujos con otras plataformas de dibujo CAD, reservándose AutoCAD el formato .dwg para sí mismo. Este formato .dxf puede editarse con un procesador de texto básico, se puede decir que es abierto. Puede ser editado con AutoCAD, si bien desde hace poco tiempo se ha liberado este formato DWG, con lo que muchos programas CAD distintos del AutoCAD lo incorporan y permiten abrir y guardar en esta extensión, con lo cual lo del DXF ha quedado relegado a necesidades específicas. En la versión 11 aparece el concepto de modelado sólido a partir de operaciones de extrusión. Extrusión es cuando nosotros damos la posibilidad de establecer volumen. Revolución y las booleanas de unión, intersección y sustracción. Este módulo de sólido se comercializó como un modelo anexo que debía de adquirirse aparte. Este módulo sólido se mantuvo hasta la versión 12. Luego de la cual Autodesk adquirió una licencia a la empresa Spatial para su sistema de sólidos ASYS. Ahora, el formato .dwg ha sufrido cambios en la evolución en el tiempo, ¿no? Lo que impide que formatos más nuevos .dwg no puedan ser abiertos por versiones antiguas de AutoCAD y otros CADs que admiten este formato. La última versión de AutoCAD hasta la fecha es el AutoCAD, bueno, aquí hago un paréntesis, ¿no? 2014. Hay muchos productos derivados de esta, como son el Architectural Desktop ATT, el Mechanical Desktop, entre otros. Pero usted para esto podrá darse cuenta que a través de student.autodesk allá encontraremos cualquier cantidad de aplicaciones de este espacio bastante interesantes que usted tiene tiempo suficiente y cuando pueda para explorarlos. ¿De acuerdo? Bueno. Otra cosa está en cuanto a su pantalla, tiene línea de comandos, tiene área gráfica, cursor gráfico, menú de pantalla, línea de estatus, tiene barra de menú y menús desplegables. En cuanto a las aplicaciones del programa son múltiples porque desde proyectos y presentaciones de ingeniería hasta diseño de planos o maquetas de arquitectura, empleado por ingenieros, arquitectos y aparejadores. En conclusión, pienso yo que todo lo que es nuestro conocimiento puede ser descubierto a través del uso de estas aplicaciones y bastante considerable para proporcionar mayores recursos a la internet a muchas personas que en este momento están esperando obtener eso de parte de alguno de nosotros que estemos incursionando en este proceso. Lo único que les puedo decir es que para manejar AutoCAD se necesita pues disponer de mucha práctica, animarse mucho a usar la aplicación porque realmente es bastante interesante todo lo que allí se puede aprender. Bien. Bueno, un punto importante para tenerlo muy presente. ¿Cómo aprender AutoCAD de forma definitiva? Hay tres conceptos básicos. Bueno, entre ellos está la metodología de enseñanza primordial. Aplicar los conocimientos de inmediato. Cosa que se va aprendiendo, cosa que se va aplicando. Y tener una predisposición total para aprender. Predisposición, es decir, estar animado, motivado, entusiasmado para hacer las cosas. En AutoCAD para aprender, si usted puede tener un cúmulo de trabajo, de planos, de cosas para hacer, magnífico, porque ese será su motor para poder usted emprender el proceso y de esta manera poder usted aprender. Es lo único que les puedo yo decir. Solamente esas tres cositas tan fundamentales y tan especiales y tan sencillas, ¿no? Una metodología de enseñanza práctica que le permita aprender.
y aplicar esos conocimientos de inmediato y estar predispuesto totalmente para aprender. ¿De acuerdo? Entonces, ahí eso es lo que yo les puedo dejar a ustedes. Dice por acá una parte, primero, aprender. Entiende bien cómo funciona el programa y de qué manera puedes mejorar cada vez más tus dibujos y planos. Y segundo, practica lo aprendido. Solo así lograrás sellar tus conocimientos en tu mente y mientras más práctica, más arraigados quedarán. O sea, más fijos, más estables, más presentes van a quedar en su mente. Y una importante cosa que tenemos acá es la predisposición para aprender. Sin duda, lo más importante en esta trilogía de conceptos, si no estás predispuesto, si no tienes al menos la energía suficiente para decir o pensar con total convicción, ahora voy a aprender AutoCAD y lo voy a aprender para siempre, seguramente que la metodología y la práctica van a pasar a segundo plano, porque como en todas las cosas, tienes que tener la voluntad suficiente para actuar y para obtener un buen resultado, ¿sí? O por lo menos un resultado esperado. Si no tienes predisposición, entonces mi consejo es que no aprendas AutoCAD, al menos hasta sentirte con voluntad suficiente para aprender, porque seguramente tus resultados en el aprendizaje y manejo de AutoCAD no van a ser los esperados, y esto te puede frustrar, y por consiguiente puedes hasta sentirte que has fracasado. Recuerdo algo muy importante, antes de darle paso al fracaso, primero mírese y revise si usted completamente está dispuesto a hacer las cosas y tiene la total intención de hacer las cosas. Revísese primero esa parte. Si todo está perfecto, adelante pues, con eso para poderlo hacer. Ahora, sin embargo, este sentimiento de frustración o fracaso no sería por falta de cualidades, porque todos somos muy inteligentes, de aprendizaje, porque todos tenemos capacidades, sino que sería por no estar preparado para aprender, es decir, no estar dispuesto para aprender. Hay que estar con voluntad, hay que estar predispuesto para aprender y eso es fundamental para cualquier aprendizaje. Y si tienes la motivación de querer salir adelante, seguramente vas a aprender AutoCAD de forma rápida y para siempre. Eso es todo lo que les puedo decir. Por último, quiero decirles algo importante para cerrar esta emisión de este video. Lo que de aquí en adelante vamos a hacer, solicitaré a muchos de ustedes que, por favor, traten de tener acceso a la aplicación, ya bien sea a través de la internet, descargando la aplicación, montándolo en su computadora, para que puedan ustedes trabajar. Pero si nada de eso es posible para ustedes, entonces por favor me escriben a mi correo suquilla65@gmail.com y por favor me solicitan, así sea por ese medio, me solicitan por favor el portable de AutoCAD 2010. Ustedes se preguntarán, ¿por qué 2010 si estamos tratando de ver 2012? Bueno, la única cosa que yo les puedo decir, mire, 2010, 2012, 2013, 2014, 2008, 2007, la versión que sea, lo que tenemos que primeramente nosotros aprender es un aspecto de estructura. Lo más sencillo, lo más elemental, aprender por lo menos a reconocer entorno de gráfico, a aprender a conocer por lo menos los elementos inmediatos para empezar a hacer un dibujo, tener presente que es una estructura, tener presente que es una línea, que es un círculo, que es un polígono, que es un cuadrado, cómo empezar nosotros a fabricar un plano, dotarnos de entrar a diferentes lugares y escudriñar un poquito más a fondo sobre este aspecto. Eso es lo que yo les pido a ustedes. Entonces, por favor, si tienen, digamos, problemas para obtener la aplicación de AutoCAD, entonces recurran a mí para solicitarme en un portable. En este caso yo tengo en este momento un portable que es el del AutoCAD 2010, me lo solicitan y a través de este medio por internet yo miro de qué manera les puedo a ustedes dejar un enlace donde ustedes puedan tener acceso a ese portable, lo puedan descargar y lo puedan instalar en su computadora o en una computadora de un café internet para poder trabajar. Pero lo importante es que ustedes no se queden bloqueados empezando el proceso, porque entonces van a empezar a saborear la frustración y eso es lo que yo menos quiero que en sus personas
pase. Bien, entonces cerramos aquí este video de la emisión número 002 del ciclo de AutoCAD. Y nos vamos a ver en el próximo, en el próximo video, la emisión número 003, donde vamos a hablar netamente de cómo entrar al AutoCAD, cómo empezar las cosas inmediatas para poder entender esto muy bien. Gracias, les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Buches. No dejen de estar visitando mi canal de YouTube, no dejen de estar visitando la web www.infoyayate.teca, un espacio más para potencializar sus inteligencias. Y hasta pronto, y no me queda más que decirles, sino muchas gracias por su noble atención a todo esto que estoy haciendo. Gracias.